Saludos cordiales a los líderes del programa. A continuación, una breve sinopsis del docente que estará a cargo del curso de Evaluación y Financiamiento de Proyectos. Jesús Ruitón Cabanillas es economista colegiado y magíster en agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especializado en proyectos de inversión por la Universidad de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido consultor de diferentes fuentes de cooperación internacional, la cooperación belga, española, norteamericana, y agencias multilaterales, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y el JICA. Ha ocupado diversos cargos como director de inversiones de la OPI del MINAC, director general de planificación del INRENA y coordinador del estudio de preinversión del programa Aliados, aprobado con financiamiento del Banco Mundial. Especializado en programación, formulación, evaluación, monitoreo y gestión de proyectos de inversión pública y de cooperación al desarrollo. Integró el equipo que diseñó el SNIP peruano. Expositor internacional sobre el SNIP, invitado por el Banco Mundial, el BID, CEPAL y Naciones Unidas. Es profesor principal en las universidades más importantes, públicas y privadas, en temas de formulación y evaluación de proyectos, monitoreo y evaluación ex post. Actualmente es director de proyectos de inversión pública en el Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas, vamos a ver en esta sesión lo que es financiamiento de proyectos de inversión y vamos a dividir en dos grandes sesiones. El primero tiene que ver con todo lo que es cooperación internacional y el segundo tiene que ver con todo lo que es fuentes de financiamiento. La cooperación internacional, que es una de las fuentes principales de los recursos de proyectos de inversión, está fundamentalmente vinculado a todas las cooperaciones, a todas las fundaciones, a todas las agencias que son públicas, nacionales e internacionales que financian. Esto se regula a través de la cooperación técnica internacional, que ahora está en APSI, y se complementa con el Sistema Nacional de Inversión Pública, que regula cómo se financia los proyectos que pasan por el sistema de inversión pública. Un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es por qué se desarrolla y cómo funciona la cooperación internacional. Como todos recursos tiene sus objetivos, sus lineamientos y sus procesos. La cooperación internacional en nuestro país en los últimos años ha venido reduciéndose progresivamente porque nuestro país ha empezado a crecer, sobre todo a partir del 2008, y entonces pasamos de ser un país de renta baja a un país de renta media. Entonces, en ese marco, los países y las fuentes internacionales empiezan a colaborar en nuestro país, pero de una manera más complementaria, más horizontal, que afianza y promueve el desarrollo de nuestras capacidades. Esta cooperación se complementa con los esfuerzos que hace el gobierno peruano, donde contribuye a una reducción de la pobreza del 50 y tantos por ciento a comienzos del año 2000, a reducir significativamente de manera importante hasta el 2015 que se aproxima al 22%. Es decir, esta cooperación y estos financiamientos tienen enfoques, ¿no es cierto? Tiene roles, tiene políticas y se complementan con lo que se hace a las políticas nacionales. El rol de la cooperación internacional tiene que ver fundamentalmente cómo se complementa este mecanismo con la inversión nacional, con el presupuesto nacional. Tiene un complemento, no sustituye, complementa la inversión de acuerdo a las políticas públicas, cuyos objetivos fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo de capacidades, con el incremento de conocimiento y asegurar oportunidades de la población. Entonces, lo que tiene que existir en este marco de la cooperación internacional, primero es una política de desarrollo. Esto tiene que vincularse con el Plan Nacional de Cooperación Internacional y esto va en el marco de un sistema de cooperación. El Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional tiene un alcance nacional y es obligatorio para todo el sector público en sus diferentes niveles de gobierno. Y objetivo principal, estos lineamientos de política, ¿no?, es contribuir a los esfuerzos de nuestro país y su incorporación en el ámbito internacional en el marco del Plan del Bicentenario. ¿Cuáles son los principios de esta cooperación internacional? ¿No? Hay 7 principios. El primero es liderazgo, es decir, que tiene que liderar bien lo que dirige la institución, pero también lo que dirigen las políticas públicas y lo que dirige nuestro país. Tiene otro principio importante que es la complementariedad, es decir, sumar los esfuerzos que se vienen haciendo para lograr los objetivos que nos proponemos. Tercero, transparencia. Los recursos que se llevan adelante tienen que ser públicos y conocer por la ciudadanía. Otro principio fundamental es la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Que los
proyectos y los servicios que se brindan cuando ya empiezan a instalarse tienen que ser sostenibles en el tiempo, es decir, funcional dentro del periodo de su vida útil. Al final, ¿qué es lo que se busca? Es que estas intervenciones sean eficaces y vaya a cambiar la vida de la gente. Pero a su vez, esta cooperación también tiene que ser focalizada y con una perspectiva de desarrollo de la sociedad. ¿En qué financia? Financia fundamentalmente en 4 áreas estratégicas. Uno tiene que ver con inclusión, es decir, que los servicios brinden sobre todo a las poblaciones que tienen brechas sociales, necesidades básicas. Otro elemento prioritario que apoya la cooperación internacional es el Estado y la gobernanza, es decir, que la gobernanza sea un término importante y el desarrollo institucional. Otro aspecto que va vinculado con las políticas mundiales, ¿no?, es el desarrollo de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Y un elemento fundamental que cruza nuestro país en los últimos 15 años es el crecimiento sostenido que generen empleo y desarrollo regional. Todo esto está vinculado en el plan del Bicentenario que se empezó a trabajar desde la gestión anterior y que incluso se ha aprobado en la actual gestión. Estas 4 áreas principales tienen como ejes temáticos, ¿no? Cada uno de el tema de inclusión y servicios básicos, el tema de economía competitiva y desarrollo regional, el tema de Estado y gobernabilidad y recursos naturales y medio ambiente, cada uno tiene sus áreas temáticas específicas, que ustedes lo pueden ver con detalle en las presentaciones y en las lecturas. Sin embargo, voy a relevar algunos importantes. En el tema de derechos humanos y diversidad cultural, lo que interesa ahí es fundamentalmente brindar bienes y servicios, sobre todo para las poblaciones de zonas excluidas, zonas marginales o zonas de escasez de recursos, centrándose en la mejora de la nutrición y disminución de la anemia, y eso tiene que ver con servicios de salud y atención de la educación. Otro elemento importante que tiene que ver es la gobernabilidad. Tiene que tener un Estado institucional, moderno, de centralización, eficiente, transparente y sobre todo que dé elementos de seguridad a la población. La tercera área es vinculada a la economía competitiva que genera empleo y desarrollo regional. Tiene que ver con todos los elementos que tienen que ver con la productividad, es decir, ciencia, tecnología, información, oferta de servicios adecuados que impulse el turismo y el desarrollo económico y por lo tanto una economía diversa, sostenible y competitiva. Por último, todo eso va a funcionar siempre y cuando existan recursos naturales y medio ambiente complementarios que tienen que ver con agua, suelo y bosque y que mejore el ambiente en un marco de cambio climático. En ese aspecto, los recursos hídricos es un elemento fundamental. Entonces, todo ese marco conceptual, global, estratégico, se desarrolla la cooperación internacional. En ese marco, entonces, ¿cuáles son las modalidades de cooperación? Un primer aspecto es asesoramiento, es decir, apoyar a los distintos niveles de gobierno en tomar mejores decisiones. Capacitación, formación de capacidades de los diferentes recursos humanos. Otro aspecto importante es servicio de voluntarios. Muchos de los países desarrollados tienen jubilados, personas especializadas que colaboran con los diferentes países para dar servicios de voluntarios e incluso ayuda humanitaria. El otro modalidad de cooperación son las donaciones, es decir, que ya dan recursos financieros y asistencia técnica para que se implemente estos recursos que demandan los países. Otra modalidad de cooperación son los fondos contravalor, es decir, que los países cuando tienen deuda, determinados países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, como el caso nuestro, hemos tenido varios fondos de contravalor, Perú-Francia, Perú-España, Perú-Canadá, ¿no? Entonces, Perú-Japón, que es digamos, la contrapartida o mecanismos de transferencia de deuda por apoyo a los países. Y por último, ya es la cooperación técnica entre países, que es fundamentalmente de asistencia técnica. Esta cooperación internacional, para llevarse adelante, tiene algunas características. Puede ser desde el punto de vista centralizado o del punto de vista descentralizado. ¿Qué quiere decir centralizado? Que es la cooperación de país a país con diferentes instancias multilaterales o de país a país con relación bilateral. Es decir, multilaterales son las fuentes, los bancos que operan en varios países del mundo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bilateral de país a país son las cooperaciones que nos dan Alemania, nos da Holanda, nos da Francia, nos da Japón, es una cooperación bilateral. Un tema importante que empieza a desarrollarse en los últimos años también es la cooperación sur-sur, es decir, podemos dar cooperaciones en diferentes países. En el caso del Perú está dando asistencia técnica y cooperación a Paraguay o a Centroamérica en temas que maneja.
Y el aspecto descentralizado es que la cooperación internacional no va a los gobiernos, sino va de frente a los gobiernos locales y a los organismos locales, a través fundamentalmente de ONGs o fundaciones del desarrollo. ¿Qué aspectos consideran para conseguir el financiamiento? Que se puedan asegurar, identificar las fuentes. Un primer aspecto es, cuando uno busca financiamiento, es cuál es la misión que persigue, qué institución. Cada institución tiene su misión, sus objetivos, y eso tiene que ser compatible con lo que la fuente quiere dar. Por lo tanto, en ese marco se va priorizando los proyectos. Entonces, proyectos de desarrollo, proyectos de regionalización, proyectos de centralización, proyectos de medio ambiente, etc. Un aspecto importante es hasta cuánto me pueden financiar. No todo se puede financiar. Entonces, hay proyectos con distintas categorías, tamaños y modalidades que uno los tiene que presentar. Y cada fuente también utiliza diferentes criterios de evaluación. Tiene sus criterios específicos de acuerdo a sus principios, sus misiones o sus estrategias de cooperación que van utilizando, que más adelante las iré precisando cada uno de ellos. Y después es importante buscar cuáles son esas referencias, esos contactos para llevar. La cooperación internacional tiene que ver con un tema fundamental que es sobre todo conocimiento y contactos y una actitud proactiva con las diferentes fuentes nacionales e internacionales. Uno de los primeros elementos que tiene que tener en cuenta para que funcione la cooperación adecuadamente es que tiene que haber un equipo técnico, un equipo responsable, un equipo que sepa proyectos, un equipo que gestione los proyectos como en cualquier entidad importante. Segundo es cuáles son los programas y proyectos que esas fuentes me pueden financiar. No todo lo que pido me pueden financiar, sino tienen que ser de acuerdo a sus objetivos y principios. Tercero, uno tiene que poner en contacto adecuadamente con las unidades que van a implementar y hacer sus propuestas en esos marcos, en esas políticas, en esos criterios, para presentar las propuestas canalizadas adecuadamente por las diferentes instancias que pueden ser, en este caso, desde lo nacional o desde el gobierno central. Y después contactarse con los funcionarios, siempre mandando una primera propuesta inicial, no definitiva, inicial, y se va formando un contacto de tal forma que después, cuando estén de acuerdo el que posible financiador y el posible formulador o que va a generar la propuesta, ya están de acuerdo. En ese aspecto entonces es fundamental tener una oficina adecuada y especializada que pueda llevar adelante esta propuesta, esta concreción. Entonces tiene que tener una mirada también horizontal, una mirada que vaya a cruzar con diferentes instancias, ¿no? Que la propuesta que uno plantea está de acuerdo a la política pública, esté de acuerdo a los elementos generales de la cooperación internacional y también en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, tiene que tener una mirada transversal, multisectorial y a su vez también territorial, que es el último enfoque que se va dando. Otro aspecto que tiene que tener estas oficinas o áreas de cooperación internacional es que tienen que ser profesionales especializados, no solamente que hablen uno o dos idiomas, sino conocer los principios, los mecanismos, las formas como operan los organismos internacionales. Y después tiene que tener un equipo con profesionales capaces de formular los proyectos con los formatos y características que define la cooperación internacional, y uno de esos aspectos fundamentales es el marco lógico, o como también se conoce, estructura lógica o matriz lógica. ¿Cuáles son las principales fuentes de cooperación internacional? Como dije anteriormente, existen dos fuentes, las bilaterales y las multilaterales. Las bilaterales tienen que ver cooperación de país a país, y cada país tiene su área específica, su área especializada. En el caso de cooperación alemana es la GTZ, ahora GIZ, ¿no? Canadá, el caso de ACSI, que es la Agencia de Cooperación de Desarrollo Internacional. El caso de España es la ESI, Agencia Española de Cooperación Internacional. Estados Unidos, USAID. Bélgica, la cooperación belga. Holanda, la SNB, etc. Existen así fuentes, que es las agencias principales de cada país, que son las que representan a estos países que generalmente son desarrollados y que son las que canalizan estas cooperaciones. La cooperación multilateral es fundamentalmente de los bancos que actúan a nivel mundial, ¿no? Tanto el Banco Mundial
como el Banco Interamericano, son países que en gran parte en regiones de Latinoamérica están apoyando, como la Corporación Andina de Fomento, que fundamentalmente es para Latinoamérica. El Banco Mundial es a nivel mundial, como dice su nombre mismo, apoya a todos los países. El Banco Interamericano también apoya en gran parte de países del mundo, no en todos, y cada uno de estos bancos multilaterales tienen como áreas específicas. Por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente, que es del Banco Mundial, solo que da donaciones vinculado al medio ambiente y recursos naturales. La Comisión de Unión Europea es otra fuente importante que apoya a nuestro país, pero por lo general la Comisión de Unión Europea apoya a los países, no tanto a ONGs o iniciativas privadas individuales, sino a organismos internacionales. Existen otros organismos que son ya de menor monto, digamos, o de menores características, especializados, como la OEA, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Ciencias Agrícolas, el ICA, y otras organizaciones dependientes de Naciones Unidas que tienen que hacer cumplir programas mundiales, como el Programa Mundial de Alimentos, como el programa de la UNESCO, que tiene que ver con Naciones Unidas, y como el PNUD. Las fuentes de cooperación bilateral, voy a mencionar algunas que tienen presencia importante en nuestro país, como el caso de GTZ, ahora también ya conocido como GIZ, es la cooperación alemana que actúa para operacionalizar estos fondos que vienen del Banco de Medio Ambiente, del Banco de Desarrollo, y que tienen áreas prioritarias. Una de sus áreas prioritarias fundamentalmente que está adquiriendo la cooperación alemana es todo vinculado al medio ambiente, es decir, les interesa sobre todo las áreas protegidas, les interesa la conservación de bosques, les interesa el manejo de los recursos hídricos, los efectos que tienen del cambio climático y eso cómo repercute en el desarrollo de agua y saneamiento, y también de desarrollo rural y el desarrollo de las pequeñas empresas. Todo eso vinculan y contribuyen a que debe reducir la pobreza. Tienen diferentes modalidades de cooperación. Uno es de cooperación técnica de proyectos, es decir, financian los proyectos que los administra GIZ o hace un convenio con determinadas instituciones, pero por lo general la cooperación alemana es administrar y gestionar sus proyectos a través de GIZ. No es que te da el financiamiento y tú lo manejas directamente, sino lo maneja esta organización pública, digamos, de la cooperación alemana. Financia también a través de voluntarios y expertos, es decir, lo pide el país solicitante para expertos en medio ambiente, expertos en gobernabilidad, expertos en desarrollo regional, desarrollo rural, etcétera, y se incorporan en las diferentes instituciones, el cual hay que hacer una solicitud y vienen por varios meses y el país lo único que tiene que darle es una cooperación simbólica que están trabajando. Pero esto, a su vez, la cooperación alemana se complementa su cooperación y su apoyo con lo que se llama el Banco Alemán. ¿Cuál es el Banco Alemán? La KfW, que financia proyectos de inversión pública. Estos pasan por el SNIP y se complementan con lo que apoya la cooperación. Es decir, la cooperación alemana tiene un aspecto centralizado fundamentalmente en el medio ambiente, es decir, si ellos dan una cooperación de 20 millones de euros, ellos a su vez complementan, por decir, con 5 o 6 millones de euros de donación y cooperación que sirve para desarrollar aspectos que el sector nacional no lo puede financiar. Otro país interesante que apoya en nuestro país es el ACTI, es la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional de Canadá, que fundamentalmente está apoyando en temas de desarrollo institucional, tema de medio ambiente, le interesa el tema de derechos de la mujer, el tema del desarrollo para que se mueva el sector privado en canalizar digamos, recursos para estas líneas, pero que promueve la venida de las empresas canadienses. Un aspecto fundamentalmente que contribuyen los canadienses es que se desarrolle el área económica, es decir, con estas líneas de apoyo del desarrollo institucional donde promueve el sector privado y puedan desarrollar aspectos complementarios a ellos. Tema que le interesa mucho es el tema de la educación. En nuestro país ha ayudado en diferentes ministerios y sobre todo vinculados con el tema de educación y el tema rural y de medio ambiente en sistematizar estas mejores experiencias para colaborar.
Otro elemento importante de Europa es España. España, dentro de Latinoamérica, somos el país que más ha recibido cooperación, ¿no? De todo Sudamérica somos el país que más recibe cooperación. Y España es un buen socio, es un buen aliado del gobierno peruano a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que apoya en varios temas. Uno es lucha contra la pobreza, sobre todo varios proyectos pequeños que están en las zonas de extrema pobreza en nuestro país. Ahora, aunque se ha reducido, pero sigue apoyando. Un tema de equidad de género y medio ambiente son temas que cruzan con diferentes fuentes de financiamiento, también desarrolla, y donde ha tenido un privilegio, digamos, y un aspecto importante donde ha priorizado es el tema de formación de capacidades y el tema de desarrollo cultural. Es decir, en nuestros países, en diferentes regiones de nuestro país, apoya a través del Instituto Nacional de Cultura el tema del patrimonio cultural. Y esto está vinculado porque ellos valoran mucho el desarrollo del patrimonio, el tema de la cultura y el tema del desarrollo social. Les interesa mucho el buen gobierno, también apoyan el tema de fortalecimiento. Indudablemente en otros países apoyan también el tema de conflictos y que se reduzca estos conflictos para que se llegue a la paz. Pequeños proyectos de infraestructura, pero fundamentalmente ahora están vinculados al tema del desarrollo de formación de capacidades y el desarrollo del patrimonio cultural y promoción del turismo. Modalidades de cooperación, como todos los anteriores, apoyan proyectos propiamente dichos, que esto pueden ser a través del gobierno, pero también a través de organizaciones locales o ONGs, dan programa de becas, tienen muchos tipos de cooperación y convenio con universidades, y tienen el Fondo Contravalor Perú-España, que ya se ha reducido, pero ha sido una cooperación importante en los últimos años. Bélgica. Bélgica es un socio también importante en nuestro país en los últimos años, ha tenido recursos de apoyo importante y que muchos han sido coordinados con APSI, se llama la Cooperación Técnica Belga. Apoya proyectos, en su mayoría proyectos importantes, vinculado al medio ambiente, vinculado a la educación, vinculado a la seguridad alimentaria, vinculado a la salud básica e incluso al tema de justicia, para diferentes proyectos que ha apoyado tanto el Ministerio de Justicia, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Medio Ambiente, que está apoyando de manera importante al Ministerio de Agricultura. Entonces son líneas que, como se podrá apreciar, como temas también mundiales que cruzan a varios países. Lo interesante de esta cooperación es que es bastante flexible, es decir, con el desarrollo del proyecto pueden haberse algunos ajustes y tienen mucha, digamos, confianza en el gobierno y las organizaciones locales en su desarrollo. Cada una de estas agencias, como he mencionado, fundamentalmente son públicas que cooperan con el gobierno nacional, también en cada una de ellas existen fundaciones o agencias privadas que permiten su desarrollo. Otra fuente bilateral importante es USAID. USAID financia desde mucho tiempo, desde la década del 60, con todo lo que era Alianza para el Progreso, hasta nuestros días, donde ha centrado fundamentalmente su cooperación en desarrollo de lucha contra las drogas y en cooperación específica también que tengan que ver con este desarrollo económico, el tema de salud, el tema de desarrollo alternativo, desarrollo de gestión pública, digamos, fortalecimiento de la institucionalidad y el medio ambiente. Son áreas que también, como hemos visto, muy parecidas, pero que son con sus características específicas, y ellos no colaboran, digamos, cuando existe otra agencia en determinado país, en determinada región que esté desarrollándose. Es decir, ellos siempre dicen complementemos esfuerzos y no dupliquemos. También, como se mencionó anteriormente, hay diferente cooperación técnica en los proyectos, se da asistencia técnica, dan también algunos apoyos puntuales que viene la embajada americana, que se llama el PL480, que es la conversión de alimentos por proyectos, es decir, donan, por decir, trigos, tantas toneladas métricas, y eso se convierte en dólares, y eso que se ha convertido en dólares van a financiar proyectos. JICA es otro organismo internacional muy interesante que actúa en varios países y que se complementa con sus fuentes de financiamiento, que es este país.
Áreas que prioriza en nuestro país es agua y saneamiento, en eso ha desarrollado mucho el tema de reducción de la pobreza con agricultura sostenible, que le llaman agricultura familiar. También le interesa el desarrollo de servicios básicos en salud y promover el desarrollo del turismo, como en nuestro país existen en algunas regiones que se va apoyando. Un tema muy interesante que apoya a Japón es el desarrollo de becas, muchos cursos, muchas donaciones para que se desarrolle en vuestro país, ¿no? Incluso algunas becas en idioma castellano, pero sobre todo es el inglés, a varios funcionarios públicos que puedan postular. Tema importante es el apoyo de voluntarios, es decir, vienen japoneses para estar sobre determinadas áreas temáticas en diferentes instituciones y apoyan al país en temas que les importan, ¿no? En tema que ha priorizado y los japoneses desarrollan. Esto se viene desarrollando hasta ahora, que es también la existencia del Fondo Contravalor Perú-Japón y una fuente de financiamientos a través de la Embajada Japonesa, que son pequeños proyectos para ONGs o organizaciones de desarrollo, que son pequeños recursos, pero que van apoyando. El Fondo Contravalor es la conversión de deuda que nosotros tenemos con Japón, y eso se ha convertido en financiamiento de pequeños proyectos, sobre todo vinculados a agriculturas de desarrollo rural. En ese marco, entonces, la Agencia de Cooperación Internacional, sobre todo de Japón, tiene cooperación técnica y cooperación financiera reembolsable. Es decir, esta cooperación técnica reembolsable y cooperación técnica no reembolsable se complementan, ¿no? Con programas más digamos, estratégicos que tienen que ver con el desarrollo para reducción de la pobreza. Tema que mucho les interesa, a igual que la cooperación alemana, es el desarrollo de energía no renovable, es decir, que el tema de manejo de energía eólica, energía que puedan manejarse adecuadamente, ¿no? Para manejar estos recursos en nuestro país. Tienen una organización ágil, tienen una organización transparente, hay rendición de cuentas en cada país, y esa es una característica fundamental de la cooperación alemana. Hemos visto hasta ahora con desarrollo específico de cada fuente bilateral por los países, y ahora una fuente importante, digamos, tiene menor monto, ¿no? Si uno compara, aproximadamente en nuestro país hay entre 300 y 500 millones de dólares por año, que es toda la cooperación internacional que viene en nuestro país. Hace unos 10, 15 años atrás era alrededor de 800, 900 millones de dólares, pero en nuestro país en los últimos años ha habido crecimiento económico y esto se ha venido reduciendo. Y entonces, complementan ese esfuerzo bilateral las fuentes multilaterales. Uno de estos aspectos fundamentales es el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoyan a hacer reformas estructurales, es decir, a determinadas instituciones, el caso de educación, el caso de MIDIS, el caso del Ministerio de Economía o la Presidencia del Consejo de Ministros, apoyan con cooperaciones para fortalecer las políticas públicas, y en ese sentido modernización del Estado, el desarrollo de mejores propuestas, cómo se hacen algunas estructuras importantes con lo que ha realizado en otros países. Es decir, uno apoya las cooperaciones en las multilaterales, sobre todo para los gobiernos, es decir, cómo hacen mejor sus políticas y adecuadamente tengan estos resultados positivos y no se hagan, digamos, inadecuadamente. Los gobiernos por lo general consultan con estas fuentes multilaterales cuando van a aplicar programas o propuestas o reformas, si lo que van a plantear va a tener resultados positivos. Entonces, como estas fuentes multilaterales eso se han llevado en otros países, dan sugerencias, dan orientaciones para que estas propuestas de los países puedan desarrollarse. Y hay diferentes formas de cooperación, pero sobre todo es de cooperación técnica, y en algunos casos de algunos pequeños proyectos que desarrollan, como le mencioné anteriormente, en desarrollo de medio ambiente, en tema de desarrollo de bosques, en tema de cambio climático, como impulsa fuertemente el Banco Mundial, o en temas de cooperaciones para organizaciones locales, que es a través del FOMIN. El FOMIN es un fondo de cooperación que desarrolla de todos los préstamos que se da el Banco Mundial. Entonces, con los intereses se va formando un fondo, y este fondo que gana, porque ambos son bancos del desarrollo, es decir, son como bancos públicos mundiales que no buscan exclusivamente ganar intereses o ganar rentabilidad como tiene un banco privado. Aquí lo que buscan es el desarrollo de los países, y con los intereses
países que prestan indudablemente bastante bajos, se generan fondos y estos fondos se traducen y se concretizan a través de cooperaciones técnicas o apoyos o asesoramiento a los países. Un segundo aspecto que vamos a ver es el segundo módulo, digamos, el segundo capítulo, en el cual vamos a entrar dentro de unos segundos.